Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra y seguimos leyendo la Biblia. Es importante para todo cristiano leer la Biblia. Debemos dedicar tiempo, sacar tiempo para encontrarnos con la palabra de Dios. Vamos a leer en esta ocasión el capítulo 19, versículos del 1 al 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Cuando nosotros somos bautizados, recibimos al Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos confiar y seguir en Jesucristo y su doctrina, recibimos al Espíritu Santo. Cuando somos fortalecidos y empezamos a entendernos los unos a los otros en el anuncio de la palabra de Dios, recibimos al Espíritu Santo. Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Repito, en el sacramento del bautismo nosotros tenemos la oportunidad de recibir al Espíritu Santo, también en el sacramento de la confirmación. Pero cada vez que nosotros tomamos conciencia y decidimos aceptar la palabra de Dios y actuar confiados en ella, estamos recibiendo también al Espíritu Santo. Versículo 4 del capítulo 19. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Luego viene entonces para nosotros también el sacramento del orden sacerdotal. Hay allí la plenitud del sacerdocio en el episcopado y se imponen las manos. Pero también para la sanación y liberación invocamos la acción y la fuerza del Espíritu Santo y se imponen las manos a los que están enfermos, a los que están deprimidos, angustiados, desanimados, para que los abrace y venga a ellos la fuerza, el calor y la energía del Espíritu Santo. Versículo 8 y siguiente. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirlos. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos. Tomaba aparte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal Tirano, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Entonces San Pablo enseñaba también la doctrina cristiana, enseñaba su experiencia y anunciaba a Cristo, dice allí, en un horario desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Dónde está esto? En el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 9, última parte. Versículo 10. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Qué bendición tan grande poder escuchar la palabra del Señor. Nosotros estamos aquí leyendo la palabra del Señor. Ustedes tienen la oportunidad y están escuchando la palabra del Señor. Y lo pueden hacer allí en su casa, con su familia. Lo pueden hacer mientras que van al trabajo. Lo pueden hacer allí mientras que hacen algún oficio. Escuchemos siempre la palabra de Dios y hagámoslo con alegría, con atención, con entusiasmo. De ella recibimos las gracias que necesitamos.
Versículo 11 y siguiente. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. Imagínense esto. Imponían a los enfermos ropa o pañuelos que él usaba y se mejoraban. Grande, ¿no? La fe de San Pablo. Nos parece imposible. Recordemos que para Dios nada es imposible, todo es posible. Si tenemos fe, o si tuviéramos fe, dice Jesús, como un granito de mostaza, le diríamos a una montaña que se desprende de donde está y vaya corriendo al mar, y así pasaría. También salían de ellos los espíritus malos. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Para que el espíritu malo pueda obedecernos, necesita reconocernos, y nos reconoce si obedecemos a Jesús, si recibimos a Jesús en el corazón, si confiamos y tenemos fe en Él. Si no, nos puede decir esto: ¿y quiénes son ustedes? Versículo 16. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. No todos los que usan el nombre de Jesús pueden obrar los milagros de Jesús. Solamente los convencidos, los que en Él confían y así lo demuestran. Versículo 18 y siguientes. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 150,000 monedas de plata. 50,000 monedas de plata, dice allí. No 100, sino 50,000 monedas de plata. Muchísimo. De esta forma la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repasemos el versículo para que se entienda mejor. 19. Versículo 19, repasemos el 19 y también el 20. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros, de nada servían. Vamos a amontonar los libros y los quemaron delante de todos. No es la magia realmente la que tiene poder, y de nada sirve estos libros al lado de Jesús y de su palabra, del anuncio de su palabra. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. Y luego el versículo 20 termina diciendo: de esta forma la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.